Hola, ¿cómo están? Este día quiero hablarles de un tema que yo le titulé ¿Sabías que esto te aleja de la presencia de Dios o del propósito de Dios? Y hoy quiero hablarles sobre el libro de Génesis, sobre José el soñador y sobre el tema de la envidia. Leemos allí en Génesis 37 del 10 al 11, y contó José a su padre y a sus hermanos el sueño, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Y quiero hablarles de la envidia que los hermanos de José le tenían a José. Y quiero sacarles y decirles el por qué los hermanos de José tenían envidia de José. Recordemos que José, dice la palabra de Dios, que nació de Raquel. Raquel no podía tener hijos y le pidió al Señor y el Señor le concedió a José su primer hijo, y ya lo tuvo Jacob en su vejez. Por eso dice la palabra de Dios que Jacob amaba mucho más a José porque lo había tenido en su vejez. Y dice que la palabra de Dios que los hermanos lo aborrecían. Ahí podemos ver que Jacob hacía a José un poco más que sus hermanos, porque dice la palabra de Dios que le hizo una túnica de muchos colores y a sus hermanos no les hizo nada. Entonces, quiero que sepan que la palabra de Dios es muy clara cuando dice que no tenemos que tener envidias, pero también uno como yo me pongo en el lugar de los hermanos de José y podemos ver que el papá de José pues hacía acepciones, o sea, quería más a uno que a otro, y eso era doloroso también para ellos, pero no todo lo tomamos de la manera en poder crecer y ver la forma de llegar al corazón de nuestros padres, ¿verdad? Por eso los hermanos de José tomaron malas decisiones, por causa de la envidia. Por eso dice la palabra de Dios que es uno de los pecados envidiar a otro, envidiar lo que otro tiene. José tenía mucha gracia y mucho favor porque Dios estaba con él. Pero los hermanos de José lo aborrecían. No lo querían por el simple hecho de que tenía preferencia su padre con él. Y yo les quiero mencionar aquí que muchas veces nosotros vemos que otra persona está prosperando, o que a otra persona tiene mucha gracia para hacer una cosa u otra, o que tiene, no sé, muchos bienes, o que le va bien en algo, y empieza a surgir ese espíritu de envidia, porque dice la palabra de Dios que sale del corazón. Todo lo malo sale del corazón. Y yo te quiero enseñar a ti que no es lo que Dios tiene preparado para ti, que tú tengas ese espíritu, ese sentimiento, esa es de envidia, de tener envidia de los demás, porque va en contra de la palabra de Dios. Los hermanos de José, cuando sintieron envidia, pues dice la palabra de Dios que lo vendieron. José salió a buscarlos porque Jacob lo mandó su padre a buscar a sus hermanos para que volvieran a casa. Y los hermanos, como no lo querían y le tenían mucha envidia, lo vendieron, lo querían matar. O sea, tuvieron tuvieron eso de quererlo matar. Sin embargo, dos de sus hermanos, que fueron Rubén y Judá, no quisieron matarlo, sino que lo vendieron a los mercaderes, y José fue a parar a Egipto, ¿verdad? Pero Dios estaba con José, porque independientemente que tú le tengas envidia a otra persona o de que otra persona te tenga envidia a ti, el propósito de Dios en esa persona se va a cumplir, porque esa persona tiene un corazón limpio para servirle a Dios. El que tiene el corazón sucio eres tú, porque tú estás envidiando lo que él, la gracia, el favor o los bienes que esa persona tiene. Dice la palabra de Dios que José llegó a Egipto, y aunque estuvo encarcelado porque lo acusaron indebidamente, él fue el segundo al mando de la tierra de Egipto, y cuando hubo mucha hambre, se hizo realidad lo que José decía, porque ellos le tenían más envidia porque decía, él soñó un sueño, él platicó sus sueños a sus hermanos y a su padre, y decía que había manojos, que ataban manojos, y que el manojo de él se alzaba y los de los demás, sus hermanos, se inclinaban a él. Entonces ellos decían, ¿a poco te vamos a servir? ¿A poco tú vas a ser mayor que nosotros? Y también contó otro sueño que decía que la luna y el sol y las estrellas se inclinaban a él. Entonces fue cuando Jacob lo reprendió, pero José
a veces uno como cristiano, a veces uno como seguidor de Cristo no debe de platicarle a toda la gente, porque no toda la gente te va a dar un buen consejo y no toda la gente va a querer tu propósito. Muchas personas, cuando tú les platicas un sueño que el Señor te dio, como Dios va a hacer algo grande en mi vida, yo voy a hacer esto, Dios me habló que voy a hacer lo otro, la gente te empieza a envidiar, la gente empieza a decir, ¿y por qué a ella le habla y a mí no me habla? Ella no es perfecta, yo hago esto, yo hago lo otro. No te puede hablar Dios a ti no se te puede manifestar Dios, a ti el Espíritu Santo no te puede tocar porque tienes esta falta y esta falta y esta falta y te empiezan a sacar muchas, muchas cosas. Cuando Dios sabe a quién hablarle, cuando Dios sabe a quién va a usar, cuando Dios sabe porque Él ve todo, Él ve tu físico, Él ve tu corazón, Él ve tus pensamientos, Él ve tus sentimientos, Él ve todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, Él lo puede ver. Y muchas veces perdemos amistades y perdemos gente que pensábamos que eran de gran valor para nosotros hasta que comenzamos a contar lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y a la gente no le parece. Y nos ven con muchas faltas y piensan que no somos lo suficiente para llenar el requisito y que ellos son mejores que nosotros. Y a lo mejor sí son mejores que nosotros, pero Dios tiene un propósito para cada uno y a Él le place hacer a unos una cosa y hacer a otros otra cosa. Y yo quiero decirles aquí que cuando tengamos o sintamos ese envidia por otra persona porque a lo mejor a él le está yendo bien en el trabajo o hicieron algo y les funcionó y a nosotros no, o queremos aquello o esto que ellos tienen o cualquier cosa, nos recordemos de lo que dice el apóstol Pablo, que él bendijo al Señor y dijo que él sabía estar contento con lo que tenía. Él sabía no tener nada y tener demasiado. También dice la palabra de Dios que nos deleitemos en el Señor. La envidia se va cuando tú te deleitas en el Señor. Fíjense, muchas personas bíblicamente tuvieron envidia, porque ahí lo dice. Caín le tuvo envidia a Abel, porque Abel Dios lo felicitó porque le había dado buena ofrenda. Cuando sabemos que Caín pudo haber dado mejor ofrenda y no lo hizo con su corazón, sino lo hizo por un cumplido. Entonces, le tuvo envidia a Abel porque fue gratificado por Dios y lo mató. Fíjense lo que llega a ser la envidia. La envidia hace que tú cometas errores que ya no puedes volver atrás. También dice la palabra de Dios que Raquel, la mamá de José, tenía envidia a su hermana Lea, porque ella sí podía tener hijos y Raquel no podía tener hijos. También dice la palabra de Dios que Esaú le tuvo envidia a Jacob porque ganó la bendición de su padre Isaac. ¿Y qué quería hacer Esaú con Jacob? También lo amenazó de muerte, también lo iba a matar por eso. También dice la palabra de Dios que de David y Saúl tenía envidia de David porque David, Dios le dio la gracia, lo engrandeció y dice la palabra que le tenía envidia y lo quería matar. O sea, muchas veces la envidia hace que hagamos cosas que no pensemos y que le abramos la puerta al enemigo para que obre en nuestra mente y para que él nos haga hacer cosas que a lo mejor no es lo que nuestros 5 sentidos quisiéramos hacer, pero lo hacemos porque no sabemos cerrar la puerta, ¿verdad? No siempre vamos a estar en el lugar en donde vamos a tener todo y no siempre vamos a estar en el lugar en donde no vamos a tener nada. No siempre vamos a tener... O sea, hay gente que quiere lo que nosotros tenemos, pero nosotros como estamos tan obsesionados con lo que otra gente tiene, no nos damos cuenta de que somos muy bendecidos. Hay gente que quiere, por ejemplo, tu cabello, tus ojos, tu sonrisa, tu cuerpo, pero tú estás tan obsesionado con querer lo que, por ejemplo, alguien que tú miras en la televisión tiene y no te das cuenta lo valioso que tú ya eres, ¿me entiendes? O sea, no te deleitas en el Señor, por eso sientes envidia, porque si te deleitas en el Señor, dice la palabra de Dios, que Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, todo lo que tú necesitas, lo que tú quieres, Él te lo va a proporcionar si está de acuerdo a tu propósito. O sea, Él no te va a dar algo que te va a hacer un daño, pero sobre todo te va a ayudar a amarte y a quererte y a saber que si no tienes ahorita algo es porque verdaderamente no lo necesitas, ¿verdad? Y si tú tienes ahorita algo,
tienes que estar contento con lo que tú tienes. ¿Sí me entiendes? O sea, no tienes que estar afanado y turbado por querer algo que otro tiene o porque a otro le va bien y a ti no te va, está yendo bien ahorita, porque como te dije, estamos en la vida y a veces vamos arriba y a veces vamos a bajar. Si todo fuera estabilidad, no existiera la fe y no existieran los milagros y no existieran las provisiones de Dios, porque entonces todos estaríamos felices y contentos todo el tiempo. Y no, para que esta vida tenga sentido, tiene que uno a veces estar contento, a veces no tanto porque te pasan cosas o suceden cosas como que pierdas tu trabajo o cualquier cosa. Y así es la vida, pero siempre todo tiene que ir en un balance, en un balance. No tienes que centrarte en lo que ves alrededor, porque muchas veces vemos alrededor y vemos que a la gente aparentemente le está yendo bien, pero a lo mejor no les está yendo tan bien como como a ti te está yendo. A lo mejor tú ves que no tienes eh, dinero para comprarte unos zapatos y esa persona a lo mejor lo tiene, pero quisiera tener otro cuerpo o quisiera tener otros pensamientos y no los tiene. Por eso dice la palabra de Dios que nos contentemos con lo que tenemos ahora, porque todo esto es temporal, todo cambia, todo cambia. Y el amor no tiene envidia. Jesús lo dijo, en el amor no hay envidia. Ámate a ti, ama a tu hermano que le está yendo bien y lo que tú puedes hacer es bendecirlo y ayudarlo y gozarte con ellos, gozarte con ellas, porque quiero que sepas que dice la palabra de Dios que nos alegremos con los que se alegran, porque al fin y al cabo tú estás bendiciendo y a ti todo lo que tú siembres, eso es lo mismo que tú vas a cosechar.